Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en esta transmisión de Matices a través de cimacradio.org. Me da muchísimo gusto tener una nueva oportunidad de convivir con todas y todos ustedes y por supuesto de estar en esta ocasión compartiendo micrófonos con mi querida Alejandra Trujillo y Joana de la Cruz. ¿Cómo están, chicas Matices? Hola Ivonne, pues muy contenta de poder estar una vez más, una semana más con todas ustedes y poder compartir información importante, relevante y pues comencemos. Joana. Hola chicas, auditorio. Pues un gusto, como siempre, de verdad, estar aquí con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes y tan polémicos. Les traemos mucha información fuerte, pero que hay que pues debatir y analizar. Quédense. Matices. Cintia Paulina Villalobos Aguilar fue agredida sexualmente, golpeada y dada por muerta por sus agresores. La abandonaron en un basurero. Así fue como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad agredieron a Cintia y la abandonaron en pleno desierto de Samalayuca, en Chihuahua. El 22 de abril de 2022, su amigo Ezequiel, a quien llama Checo, la invitó a una fiesta en la termoeléctrica de la CFE y le dijo que Arturo, el Pipe, pasaría por ella en un auto blanco. Llegaron a la sede del Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana, el SUTERM, en las instalaciones de la CFE, en donde ya los esperaban los trabajadores sindicalizados Hugo y Raúl, quienes traían sus uniformes con las siglas de la CFE, porque según ellos seguían en horario laboral, pero que aún así podían divertirse. Ya cuenta que le ofrecieron de beber y accedió, que sacaron cocaína y accedió, sacaron una pastillita, la trituraron y sin saber qué era, la aspiró. Pero se dio cuenta de que fue la única que lo hizo. Ella preguntó si llegarían más mujeres a la dichosa fiesta y le dijeron que no sabía si llegaría, no sabían ellos si iba a llegar más gente. Dos de los hombres empezaron a tocarla y ella les pidió que se detuvieran. En ese momento llamó a su amigo Ezequiel y le pidió que, pues, por favor fuera por ella porque se estaban sobrepasando. Y él le contestó que le hiciera como pudiera, le colgó y apagó el teléfono. Cintia se empezó a marear y les pidió, por favor, que la ayudaran a salir. No lo hicieron y le comentaron que, pues, Ezequiel, su supuesto amigo, siempre les llevaba señoras mayores y que ella era la más joven. Ella pensó que le dieron dinero a este tipejo por llevarla con ellos. Les aclaró que solo iba a una fiesta y que no era prostituta. Cintia mencionó que mantuvo relaciones consensuadas con Raúl, pero se sintió incómoda y lo detuvo. Él la dejó en paz, pero Hugo se acercó y empezó a tocarla. Y por más que le pidió que se detuviera, no lo hizo. La empezó a morder y agredir sexualmente, introduciéndole un palo de billar y también le arrancó un arete del pezón. Y fue cuando ella perdió el conocimiento. Cintia
Despertó alrededor de 24 horas después. Estaba tirada en un lote baldío, con múltiples golpes en el cuerpo, desnuda, con quemaduras de cigarro en los pies y su nariz muy golpeada. Intentó levantarse, pero debido a las lesiones no pudo. Vio su bolsa cerca de ella, la agarró, encontró su celular, le marcó a una ambulancia y la trasladaron al Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez. Todos estos hechos que les estoy contando están asentados en la carpeta de investigación 37-2022-0012616, que presentó frente al Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y Normal Desarrollo Psicosexual, FEMZN, de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, en donde pues hay un informe de agresiones sexuales emitido por la doctora Zaira Viridiana Miranda Soto, quien detalla todas las lesiones encontradas en el cuerpo de Cintia. También se encuentra el dictamen pericial del psicólogo Aram Alejandro Ruiz Hernández, quien dictamina una afectación emocional con niveles graves de ansiedad y un montón de cosas. Cintia buscó el apoyo de la organización no gubernamental Casa Amiga Esther Chávez Cano, que lleva la demanda penal contra los agresores y el SUTERM, y también la demanda civil contra CFE Generación 4, empresa productiva subsidiaria de la CFE, bajo el número de expediente 472-2023. En el Juzgado Segundo Civil por audiencias del Distrito Judicial Bravos por daño moral. Lisbeth Anaí Cavazos Leal, abogada de la CFE, contestó la demanda negando de manera general todas las reclamaciones y considerando improcedente todo, debido a que la CFE no es una sociedad mercantil ni persona moral, ni tiene objeto social como persona de derecho privado. Por tanto, no tiene obligaciones más que generar valor y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. La abogada argumentó que la víctima fue de forma libre y espontánea al lugar y entonces fue supuestamente víctima de violación, pero señala que los hechos ocurrieron en las oficinas del sindicato y por tanto la CFE no es responsable ni directa ni indirectamente. La empresa le argumentó que las oficinas del gremio no se encuentran en la termoeléctrica, aunque los hechos señalan lo contrario, y afirmó: resulta falso que trabajadores de la CFE hayan violado físicamente a la actora, por lo que no son responsables de la supuesta afectación a la integridad corporal, vida privada, entorno familiar y dignidad humana de la accionante. Bueno, por su parte, Francisco Avilés Arciniega, secretario general de la sección 162 de Samaluya del SUTERM, niega los hechos y solo acepta que Arturo Sigala García es trabajador de la CFE y rechaza el argumento de la paraestatal, afirmando que sus oficinas sí están dentro, se encuentran dentro de las instalaciones de la central termoeléctrica Benito Juárez en Samalayuca. Si bien el acceso de las instalaciones sindicales se da por una entrada adicional a la de la termoeléctrica, dichas oficinas son parte integrante de la central de referencia. El pasado viernes 2 de mayo fue la última o era la última audiencia, pero se aplazó. Brenda Lara, abogada de Cintia, asegura que Arturo Sigala García, quien llevó en su auto a Cintia hasta las instalaciones de la CFE, sigue laborando en dicha empresa. Tanto la Comisión Federal de Electricidad como el SUTERM niegan tener conocimiento de estas fiestas y menos de que se agredían a mujeres. El caso ha sido retrasado en varias ocasiones y Cintia sigue sin tener justicia. Además, continúa con secuelas físicas y emocionales
que le han impedido regresar a su vida y labores normales. Es madre de 3 hijos y tuvo que dejar su trabajo en la maquila ya que no se encuentra bien de salud. Además, asegura que hay más víctimas, pero es la única que se ha atrevido a hablar, a pesar de que ellos creyeron que pues estaba muerta y la fueron a tirar como si fuera basura. Este feminicidio en grado de tentativa debe hacer eco y la CFE y el sindicato deben hacer limpieza de todos estos agresores y potenciales feminicidas, ya que pues bueno, de estos casos se han escuchado varios, como comentaba, Cintia es la única que ha hecho una denuncia como tal, pero se escuchan muchas historias terribles y horribles de esta empresa, como es la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo ven, chicas? Qué lamentable situación y sobre todo qué lamentable que la Comisión Federal de Electricidad no se haga responsable del tipo de trabajadores que tiene y se justifique en no meterse en la vida privada de estos sujetos. Sobre todo si ya hay avisos, ¿no? De que no es la primera vez que ocurre y sobre todo tratándose de un caso tan grave. Eh, claro que es responsabilidad de la empresa, ¿no? Llevar la investigación, que la gente que está a su cargo, pues sean personas que están realizando su trabajo, que no hagan este tipo de acciones, ¿no? Y sobre todo, pues no defenderlos, ¿no? Mantenerse como un tanto, este, en este sentido de apoyarlos, cuando en definitiva, pues son personas que están pasando por una denuncia que es bastante grave. Cuando yo escuchaba cómo describías todo lo que ella había pasado, me hizo recordar las escenas tan violentas que se describían cuando se estaba investigando lo que en su momento se conoció como las muertas de Juárez. Esto de arrancarle los pezones, que es eh, un acto muy violento, transgresor al cuerpo de las mujeres, que busca no solamente dañar y causar un gran dolor, sino despedazar el cuerpo de las mujeres, una parte que es ocupada para el placer y que también es ocupada para amamantar cuando eres madre, ¿no? Entonces, no solo por el enorme simbolismo que tiene esta violencia tan terrible, sino por el hecho de que la dejaron abandonada y en realidad ella sobrevivió, pero de milagro. Está viva de milagro. Los tipos lo que querían obviamente era matarla. Y es terrible que después de haber pasado toda esta violencia, la violación, los golpes, las quemaduras que describes, que también forman parte de lo que se hacía en Ciudad Juárez con las chavas, pues todavía ella tenga que enfrentar autoridades omisas que no entienden que el papel que deben de tener ellos es ayudar a llegar hasta las últimas instancias y que se haga justicia en cualquier caso de violencia en contra de mujeres y de hombres, por supuesto, ¿no? Entonces, es terrible, es un caso muy fuerte, es un caso muy desgarrador por todo lo que describes y que se corona con esta situación de la indolencia de las autoridades, ¿no? Ya sabemos que hay impunidad, sí, pero que lo hagan de forma tan cínicamente abierta es aún más doloroso. Sobre todo la justicia tardía que tiene Cintia, ¿no? El hecho de que le sigan dando largas, de que se esté posponiendo y posponiendo las audiencias, los juicios y demás, obviamente para cansarla, para que ya deje de insistir en esta justicia que se merece, porque no importa realmente eh, si ella quería ir de fiesta, porque seguramente al escuchar un poco de la historia, esto que les estoy contando es un testimonio de ella, que ella dio. Entonces, obviamente, pues está hablando de que estaba en una fiesta en donde, pues sí, evidentemente hay un consumo de drogas, pero eso no quiere decir que estos hombres, que estos agresores tengan eh,
esta facilidad o este permiso para hacer lo que quieran contigo simplemente porque estás haciendo uso de drogas, ¿no? Porque seguramente van a revictimizar a Cintia, quien de milagro, como lo menciona Ivonne, de verdad está viva. O sea, quién sabe a cuántas mujeres no les hicieron lo mismo y las fueron a tirar y no tuvieron la misma suerte que tuvo Cintia. Y ella lo comenta, hay varias mujeres de ese mismo poblado que saben que han sido víctimas, pero que les da miedo hablar, porque sabemos que la compañía de Luz y Fuerza, bueno, ya no se llama así, ¿verdad? La CFE, pues obviamente tiene poder, ¿no? Lo vemos con esta abogada que de todo, ¿no? No, pues no pasa esto, no pasa lo otro, no pasa esto, y que van, pues obviamente apoyando a su cliente, aunque saben que pues no tienen la razón en absoluto. Y también hay por ahí otro caso, a lo mejor que en algún momento hablaremos, sobre otras instalaciones de la CFE en donde hay mucho acoso sexual y agresiones sexuales dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Pero eso a lo mejor ya lo manejaríamos más adelante. Ahorita nos estamos centrando en el caso de Cintia, pero hay muchísimos casos en los que estos trabajadores se sienten con el poder de agredir y violar a sus compañeras de trabajo, y pues las compañeras lamentablemente acceden para que no las corran o que no pierdan pues sí, esta entrada de dinero que les deja, ¿no? Entonces, por ahí hay un asunto muy fuerte de agresiones que deberían de poner atención, sobre todo la Secretaría de las Mujeres, en andar ahí buscando o no sé, metiendo la ley 3 de 3 contra la violencia en todas las instituciones a todos los niveles. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hace algunos días, durante la inauguración del Hospital General Francisco Altamirano Núñez del IMSS Bienestar en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reanudación del Plan de Justicia para Atenco, un caso que se remonta hace ya 19 años. Este plan, dijo, fue iniciado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum indicó que María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, será la responsable del seguimiento. Escuchemos parte de lo que sucedió en esta inauguración en el Estado de México. El día de hoy queremos reconocerles su esfuerzo, su lucha, reconocer al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, reconocer, Ignacio, reconocer a todos los que perdieron la vida en aquel 3 de mayo y reconocerles a ustedes por su lucha, por su esfuerzo y por el corazón que ponen todos los días, no solo por su pueblo, sino por lo que significa en letras grandes México, que es el pueblo. Ese es el reconocimiento que hacemos el día de hoy. Vamos a dar seguimiento a este plan de justicia. Hoy aquí públicamente, si lo aceptan ustedes, le pido a María Luisa Albores, que hoy coordina Alimentación para el Bienestar, que siga al frente. Ignacio del Valle Medina, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, recordó que el 3 de mayo de 2006 no se olvida. Señaló que los 3 niveles de gobierno se unieron para reprimir el movimiento social que se oponía a la construcción del aeropuerto hace 19 años.
Las flores fueron el pretexto para desatar una barbarie en estos pueblos, es decir, en los municipios de Texcoco y Atenco, perdón. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Ignacio del Valle Medina. 3 de mayo 2006, no se olvida. Hace 19 años, las flores fueron el pretexto para desatar una barbarie en estos pueblos, sin imaginar que este día era apenas el anuncio de una venganza más feroz, porque las mafias de este país, dije las mafias, no las magias, de este país no pudieron soportar que el pueblo organizado fuera capaz de echar abajo su gran negocio aeroportuario. Por eso les pareció necesario apresar a decenas de floristas e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, asediar a nuestro pueblo con la policía estatal durante horas que permanecían infinitas y disparar a quemarropa a Javier Cortés, un niño de 14 años. La noche de ese mismo 3 de mayo, los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal de Texcoco, se reunieron para la decisión política de asestar el golpe contra Atenco y el movimiento social. Quienes toman la decisión y planean lo que denominaron Operativo Rescate Atenco, tienen nombre y apellido, están libres, gozan de toda impunidad, algunos siguen siendo servidores públicos. Cabe recordar que en 2006, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, policías municipales impidieron la venta de flores en Texcoco, lo que desencadenó protestas y bloqueos carreteros. La respuesta fue un operativo con más de 2,000 policías federales, estatales y municipales, resultando en la muerte de Francisco Javier Cortés Santiago y Olina Alexis Benumea y la detención de 217 personas, incluyendo 47 mujeres y 10 menores. Muchas de estas mujeres sufrieron tortura sexual durante su traslado a prisión, detalló Ignacio del Valle Medina. Escuchemos. El 3 y 4 de mayo fue una noche larga de terrible incierto que tocando las 6 de la mañana multiplicó la pesadilla. Más de 3,500 bestias uniformadas y alineadas por la orden de sus superiores para desatar golpizas tumultuarias contra quienes encontraron en las calles o en las casas que brindaron refugio, allanamientos brutales, torturas sexuales contra decenas de mujeres, cacería de activistas en sus propias casas y en las de sus familias, un extranjero, hombre, y 4 extranjeras, mujeres, deportadas, no sin antes ser torturadas sexualmente, un artefacto de gas lacrimógeno que destrozó la cabeza de Alexis Benumea. Joven universitario de 20 años, y al caer la tarde, los nombres de cada hombre, mujer o menor de edad, que sumaron más de 207 personas apresadas sin ninguna orden de aprehensión, sin ningún delito más que la orden superior de criminalizarlos. Cabe recordar que en el Ceferezo de Santiaguito, 26 mujeres denunciaron agresiones, pero sus denuncias no fueron atendidas. La sentencia para los detenidos en aquella ocasión oscilaron entre 30 y 112 años de prisión.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad intervinieron, logrando la consignación de 21 policías por abuso de autoridad y la condena de uno por actos libidinosos, aunque este último fue absuelto después. 11 mujeres llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó una investigación efectiva. En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó el caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos, que en 2018 declaró al Estado mexicano culpable de violaciones a derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, y la falta de acceso a la justicia. La Corte ordenó sancionar a los responsables, fortalecer los mecanismos contra la tortura sexual, crear un observatorio policial independiente y brindar atención a las víctimas. A pesar de la sentencia, las medidas ordenadas siguen sin cumplirse. En 2023, el Centro Pro Derechos Humanos reportó que el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito ordenó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México remitir el caso a la FEBINTRA, pero las medidas estructurales como el observatorio y el fortalecimiento del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual aún no se han implementado. El Estado mexicano mantiene un paso lento en liquidar la deuda de uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos de las mujeres, al tiempo que se mantiene vigentes las problemáticas que derivaron en la sentencia. La persistencia de la tortura sexual, la impunidad en la comisión de graves violaciones a derechos humanos y el abuso de la fuerza son algunos de los datos que se mantienen pendientes según el Centro Pro Derechos Humanos. Cabe recalcar que en 2024 la organización indicó que las investigaciones no han incluido a las sobrevivientes ni han seguido las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco se ha creado el observatorio para monitorear el uso de la fuerza en la Guardia Nacional, y el mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual no ha sesionado desde marzo de 2023. Según datos del informe Mujeres con la Frente en Alto del Centro Pro Derechos, señalan que 29 mujeres fueron privadas de su libertad y torturadas, y el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México revela que 7 de cada 10 mujeres sufrieron violencia sexual como herramienta de represión y control social, además de la impunidad institucional que ha impedido la justicia, incluso después de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Centro Pro Derechos Humanos también señaló que reiteran la exigencia de las mujeres sobrevivientes a que el Estado mexicano salde la deuda, ya que han pasado 3 administraciones federales que han venido arrastrando este caso, y que las autoridades se aseguren de que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando involucrada en la planificación e implementación del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006, sean debidamente juzgados y sancionados. En parte de esta inauguración de este hospital, en el que estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum, muchas de las voces que se escuchaban era justamente exigiendo justicia a 19 años de este caso, en el que sin duda fue parte, como lo menciona Ignacio, de la represión por estar en contra del aeropuerto que se estaba gestando en Texcoco. Sin embargo, a pesar de que existen pruebas, existen denuncias, han intervenido autoridades internacionales, no se le ha dado seguimiento, no se le dio seguimiento. A pesar de estas condenas, ¿no?, de 112 años que escuchábamos,
Y hoy que la presidenta Claudia Sheinbaum venga y diga que se va a llevar a cabo una investigación para dar con los responsables, se me hace muy interesante, pero también recuerdo las palabras del presidente López Obrador cuando al inicio de su sexenio dijo que iba a dar seguimiento puntual y también designó a alguien de derechos humanos para hacer la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pasó su gestión y no hubo resultados. Espero o esperemos que este llamado a hacer una investigación, a dar con los responsables, a saldar las cuentas con las víctimas, pues realmente dé resultados, ¿no? Durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece lamentable que todas estas situaciones de violaciones de derechos humanos se sigan arrastrando. A pesar de todas estas dictaminaciones por parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, aquí las autoridades la siguen negando o no hacen nada por reparar el daño o por meter a la cárcel o dar justicia de tantas atrocidades que sucedieron, ¿no? El pensar que una situación de estar vendiendo flores se va al extremo de toda esta violencia que tuvieron las autoridades contra todas estas personas que se estaban, pues que estaban en contra de la construcción de este aeropuerto, y que a pesar de que en ese entonces pues estaba de presidente Vicente Fox y que les quería pagar una porquería de dinero por sus tierras, o sea, son muchas situaciones en las que de verdad, por donde lo pienses, por donde lo veas, la arista que pongas es una situación fatal para todas estas personas. Desde que los quisieron pues pisotear hasta que violaron como tal todos sus derechos humanos. Es lamentable que, pues no sé, que todavía estén viendo a ver si sí hacen una comisión, a ver si sí le ponen atención al caso, a ver si sí hay avances. O sea, de verdad creo que sí sería muy importante que pues hubiera gente preparada que se enfocara en este tipo de casos en los que han pasado ya varios años y que estas personas siguen sin tener justicia, una justicia que de verdad se merecen y castigar a todos los culpables, ¿no? Todos los que caigan. Es que este caso es también uno de los emblemáticos ahora en el Estado de México, donde existe una gran cantidad de violencia en contra de las mujeres, donde pasan y pasan los años y no deja de aparecer como el primer lugar de territorio donde hay más violencia en contra de las mujeres. En ese entonces, el exgobernador Enrique Peña Nieto, que después fue nuestro presidente, pues se demostró que él estaba enterado del operativo y la Corte Interamericana también pone sanciones contra él y su gobierno, contra los militares involucrados. Sin embargo, a el país se le olvida, a las personas se les olvida y el no tener memoria ante estos hechos es pues una clara violación a los derechos de las personas involucradas, a los derechos de las víctimas a recibir justicia, ¿no? Resarcir este daño. Y el caso de la violación de estas 11 mujeres, de esta tortura sexual por parte de policías, es también una de las situaciones más complicadas que se han demostrado, porque estas mujeres tuvieron que asistir hasta esta Corte Interamericana a hablar sobre el tema y los testimonios son realmente desgarradores. Pues ellas tuvieron que exponer sus casos, narrarlo de esta forma tan cruda para que las personas involucradas, en este caso la Corte, pues pudiera entender la gravedad del asunto y que esto es algo que se repite constantemente en nuestro país, que no es un caso único, sino que este es solamente un botón de muestra de la violencia que ejercen los elementos policíacos cuando no están preparados adecuadamente.
Por eso es que muchas mujeres estamos en contra de la militarización del país, porque efectivamente puede haber cuerpos policíacos preparados, pero los militares no están preparados para afrontar casos con civiles porque la violencia que ejercen está enfocada a matar. Y bueno, ojalá que de verdad se logre algo y que no se quede como una promesa, como planteaba mi compañera Alejandra Trujillo, que no se quede como una promesa o un buen deseo, sino que de verdad se haga justicia para estas personas, porque hubo muertes, porque hubo heridos, porque hubo violaciones, ¿no? Entonces, que se haga algo de verdad para que este episodio en la historia negra de nuestro país pueda ser resarcido. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Han pasado semanas de este caso, de que se resolvió, pero vale la pena retomarlo por pues cómo finalmente fue el resultado en una condena para los feminicidas y secuestradores de la niña Fátima. Es un caso que se dio hace 5 años, en el año 2020, y que conmocionó mucho por la historia, porque esta pequeña iba a la escuela, una mujer que era amiga de su mamá se llevó a la pequeña y bueno, ella sufrió violencia mucha. Encontraron días después de su desaparición, encontraron su cuerpo y gracias a las investigaciones que sí se realizaron, fue que lograron hallar a los responsables de este caso, que es un matrimonio, es Giovanna y Mario, quienes fueron los que secuestraron y finalmente pues cometieron este feminicidio en contra de la pequeña niña. Fátima, pues de alguna forma obtiene justicia después de que se da una sentencia de 170 años de cárcel para cada uno de ellos. Ojo, aquí este detalle es importante. Son 100 años de cárcel por secuestro agravado y 70 años de cárcel por feminicidio, es decir, tiene todavía mayor peso el secuestro que la muerte de una persona, de una mujer en este caso, ¿no? Y bueno, hay declaraciones por parte de una de las tías de Fátima que dio afuera el reclusorio Oriente, donde se estaba llevando a cabo esta diligencia para dar la sentencia. Vamos a escuchar lo que ella comenta. Porque no merecía morir de esa forma, porque nadie lo merece, porque hoy, en el Día de los Niños y las Niñas, se reconoce que no se respetan sus derechos. 170 años, por lo que no se puede reparar, porque nada nos va a devolver a Fátima, pero en su memoria y en su dignidad vamos a luchar por las infancias de este país, por reconocer que jamás nadie los debe de tocar. Los niños no se tocan, las niñas no se tocan, las niñas no se tocan. Nada de lo que hicieron nos va a quitar el dolor que tenemos como familia. Nada de lo que hicieron va a repararlo. Esto es lo mínimamente justo. Este es el reconocimiento a lo que estos dos sujetos hicieron. No repara nuestro dolor. No repara la ausencia de Fátima, que nos acompaña todos y cada uno de los días de nuestra vida. Pero sí, nos da la confianza de saber que podemos alzar la voz en su nombre. Y que con ese alzar la voz vamos a defender a otras pequeñas y a otros pequeños que no están siendo defendidos. Este mensaje va para las niñas y los niños de México. Si hoy alguien te está tocando, alguien te está haciendo daño, si hoy alguien quiere agredirte de alguna manera, alza la voz. Corre con tu tía, con tu tío, con tu prima, con esa persona que tengas de confianza y que te va a escuchar. Porque esa persona también va a saber que hoy puede luchar para defenderte, porque hoy tiene la seguridad de que sí se puede castigar a aquellas personas que cometen estos delitos. Hoy debemos unirnos como sociedad
Este logro no se hubiera llevado a cabo si no hubiéramos tenido el apoyo de la sociedad, de las familias que están en búsqueda de justicia, de una asesoría jurídica que jamás nos abandonó, que siempre nos creyó y que siempre defendió nuestros derechos y los de Fátima. Ana Katiria Suárez Castro, gracias por todo lo que hiciste por Fátima. Anaí Serrano, gracias por defenderla inalcanzablemente. Durante esta audiencia, Sonia López, esta tía de Fátima, sí insiste en que hubo una perspectiva de género y de infancia al tratar el tema, donde, bueno, pues se demuestra que siempre estas dos personas, Giovanna y Mario, actuaron con dolo, causaron daño a la pequeña de forma muy enfocada, con toda la intención de hacerlo, y que gracias a que se juzgó con esto que se llama perspectiva de género y perspectiva de infancia, es que se obtienen estas penas máximas, que son las dos penas máximas para estos delitos, y fue que se logró pues tener una especie de justicia, como ellas mismas dicen, lograron que la voz de Fátima se volviera a escuchar. Sin embargo, siempre hablar de muerte de pequeñas en manos de feminicidas, de violadores, de secuestradores, pues siempre te genera un malestar, ¿no? No considero que puedan, obviamente, ellos sentirse satisfechos, porque lo ideal es que Fátima estuviera con su familia, pero este tipo de juicios que terminan con condenas condenatorias, vamos, máximas, y que pues de alguna forma se da una especie de justicia a la familia, es importante que se destaquen, se dé esta esperanza de que puede hacerse las cosas bien, ¿no? Ya Fátima podría descansar en paz después de todo esto, también obviamente su familia, porque es hasta ahí hasta donde llegas. Lamentablemente la pequeña no va a regresar a casa. Así es, y creo que este caso es relevante justamente por esta sentencia que se logra, pero a mí en particular algo que me llama mucho la atención es que, y no sé si es correcto lo que voy a decir, que se logra una sentencia que por supuesto que es loable en contra de dos personas que no tienen ese poder. ¿Sí me explico? Hemos visto casos en los cuales por el mismo delito que se ha hecho en la investigación, que hay pruebas, aún así no se concluye una sentencia. En este caso, esta pareja que realiza ese acto atroz, ¿no? Creo que se logra justamente por esa situación. Sin embargo, no, cadenas como estas deberíamos de verlas en situaciones en donde la persona que está cometiendo un delito tan grave como el que se cometió con Fátima tiene alguna autoridad o algún poder o algún cargo político o recursos económicos y aún así lograr este tipo de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el delito en muchas de las ocasiones o en varios de los casos o en todos los casos que hemos estado comentando a lo largo de este año de Matices, hemos visto que muchas veces esos casos, esas pruebas están y aún así no se consiguen estas condenas, ¿no? Entonces, creo que es importante que se logre, por supuesto, ¿no? Que se logren, pero debería de ser para todos y cada una de aquellas personas que estén cometiendo un delito. Claro, la verdad es que sí, lo comentas muy bien, Ale. Qué bueno, ¿no? Ya pasaron 5 años y se tardaron demasiado en darle justicia a la niña Fátima, que pues como dicen, pues ya no hay más, ¿no? No, es una sentencia, eh, pues sí, que se puede decir que es representativa, pero pues la verdad es que la familia nunca va a volver a ver a su hija, ¿no? En este caso había muchas pruebas que culpaban o que evidenciaban la culpabilidad de estas dos personas y tardaron 5 años en poder dar justicia. Eh,
con todas estas leyes mexicanas, lo que yo siempre estoy ahí poniendo, apenas escuché el caso de otra niña, Fátima, no sé si la recuerden, a Fátima Quintana, me parece, que fue asesinada por 3 tipos, en las que fue brutalmente asesinada una niña de 12 años y su mamá ha luchado para que estos tipos se queden en la cárcel, ¿no? Ella tiene muy frescas las fechas en las que fueron sentenciados estos tipejos. Y ella lo que decía era que se estaba acercando una fecha muy importante porque iban a volver a revisar el caso o el culpable tenía como la oportunidad de que revisaran su caso y si encontraban cualquier fallo en el caso, en la carpeta de investigación, en el expediente, en lo que fuera, que él pudiera utilizar para que le pudieran revocar o no sé cómo se diga, quitarle años de cárcel, dejarlo en libertad, tenía esa posibilidad. Y yo lo estaba pensando ahorita que estoy escuchando pues esta sentencia y demás, y me brincó esta idea de la señora Lorena, de había conseguido justicia, como en este caso, pero estos tipos todavía tienen la posibilidad de que en cierto tiempo, si tienen buena conducta, porque por Dios, ¿cómo van a tener buena conducta? Estas personas ya no cambian. Que tengan la posibilidad de encontrar estos vacíos legales para darle la vuelta y salir a asesinar a más mujeres, ¿no? O sea, porque evidentemente no hay un cambio. Sabemos que las cárceles son las universidades del delito, del crimen, y y pues estamos dejando en libertad a personas, a hombres que son agresores, que son violentadores, que son feminicidas, ¿no? Entonces, esperando que estos tipos, estas personas, el hombre y la mujer se queden por siempre en la cárcel y que no sé, que tengamos más este blindaje en el que no haya estos vacíos legales para que tengan oportunidad de salir y seguir delinquiendo. Y esto que mencionas es pues en parte como la representación efectiva de lo que constantemente decimos de eh, no podemos bajar la guardia a las mujeres porque generalmente se echan para abajo nuestros derechos, ¿no? Se echa para atrás un derecho ya ganado y reconocido. Es algo parecido a lo que estás comentando. Hay sentencias históricas también, como el caso de Carmen Sánchez, que pues lo mencionábamos en un par de programas anterior, pues hay una amenaza de que también su agresor salga, ¿no? Entonces siempre hay que estar muy atentas, muy vigilantes de los procesos. Hay que armar bien nuestros casos para que no puedan ser echados para abajo y que ocupemos las herramientas que ya existen porque otras mujeres han trabajado para la creación de ellas y pues poderles sacar el mayor provecho posible a fin de que tratemos de alcanzar esa justicia que el Estado mexicano debe de impartir. Matices. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Matices. Como siempre es un placer compartir micrófonos con ustedes, chicas, Alejandra Trujillo, Joana de la Cruz. Y también, por supuesto, estamos esperando los comentarios de las personas que nos podían estar escuchando. Recuerden, a través de las redes sociales, de SMAC Radio, las redes sociales de Matices. Y bueno, aprovecho para comentar la velada que se realizó el pasado 9 de mayo en el marco del 15º aniversario luctuoso de Mariana Lima Buendía, organizado obviamente por su madre Irinea Buendía Cortés, activista de derechos humanos que ha hecho a un lado su vida personal para dedicarse a estudiar, a prepararse para llegar precisamente a la justicia en el caso del feminicidio de Mariana y a quien le debemos, por supuesto, pues una de las sentencias de la Corte de nuestro país más emblemáticas, que es esta que ya ahora se le conoce como Ley Mariana Lima, y pues obliga a las autoridades mexicanas a que cualquier muerte violenta de mujeres sea investigada primero como feminicidio y después
lo descarte y ya meta todas las hipótesis que quiera, pero primero se investigue como si fuera un feminicidio. Le mandamos un fuerte abrazo a la señora Irinea, sabe que pues puede contar con nuestro apoyo, todo lo que necesite, y que los micrófonos de Matices están abiertos para cuando quiera comentarnos algún tema de los que ella está realizando. Chicas, muchas gracias. Gracias a las personas que nos estuvieron sintonizando, escuchando, viendo. Son temas que vale la pena reflexionar, ver de fondo, y justamente eso es lo que intentamos hacer. También nos gustaría escucharlos a través de las redes sociales de Matices. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y por supuesto que estamos esperando sus comentarios. Gracias. Pues gracias a todas y todas las personas que nos estuvieron escuchando, a ustedes chicas, como siempre, agradeciendo este espacio tan bonito que tenemos, la verdad. Sé que no tenemos temas pues tan agradables, pero hay que analizarlos desde esta perspectiva feminista que nos marca que estamos ahí siguiendo toda esta línea de estos feminicidios tan atroces como lo fue el feminicidio de Mariana Lima Buendía, y que pues gracias a toda la lucha, porque ha sido una lucha incansable de su mamá, pues se han conseguido muchísimas cosas que ayudan a todas las mujeres que son violentadas día a día en este México. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Y recuerden, chicas, que aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.